Hola, sí. Silencio en la sala. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos todos. Siempre alegría pues de poder volvernos a reunir y creo que cada momento que nos reunimos a hacer la palabra es algo de gozo, de alegría. Estamos conociendo más al Señor. Así que espero que el Señor nos hable el día de hoy a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar en el libro del profeta Isaías y vamos a estar avanzando en el capítulo 50. Vamos a examinar todo ese capítulo. Son nada más 11 versículos, pero bastante hermosos. Tienen un muy buen contenido, como toda la palabra, pero específicamente sobre el Mesías. Vamos a estar hablando de eso acerca del día de hoy. Bueno, antes de estudiar, recordar que tenemos varias actividades para este fin de semana. Hay la reunión para los solteros y para las mujeres mayores de 45 años. Aquí en la iglesia a las 4:30, después de las 4:30 de la tarde. Así que pueden venir, están cordialmente invitados. Y también recordarles acerca del retiro para las mujeres y el retiro para hombres. Para las mujeres es el último fin de semana de agosto, ya se acerca, así que se pueden inscribir. El día de hoy va a estar Juliana Castillo ahí a cargo de las inscripciones. Y para el retiro de hombres pueden hablar conmigo o con Jimmy también pueden hablar. Es el último fin de semana de noviembre y ambos retiros tienen un costo de 200,000 pesos. Pueden ir abonando desde ahora cualquier cantidad, 1,000, 2,000, 3,000. Todo vale. Así que pueden separar el cupo desde ahora. En el caso de el retiro de hombres lo estamos organizando con la iglesia Capilla Fidelidad y hasta el día de hoy pude confirmar, vamos a participar con el pastor Hernando Vargas y el pastor Carlos Vargas. Vamos a estar ahí los tres pastores compartiendo con las iglesias y esperamos que sea un tiempo pues maravilloso para todos. Va a estar muy bueno, creo que es algo que necesitamos y se va a basar en el libro de Josué. Las enseñanzas van a estar basadas en el libro de Josué, así que le animamos a que puedan participar también. Por otro lado, recordarles que en este momento hay varias iglesias sirviendo en La Guajira. Hay un grupo de misiones allá para que estén orando por ellos. Y también queremos pedirles oraciones porque queremos visitar a una iglesia de Capilla Calvario en Sogamoso. Hemos estado ahí observando unas fechas y nos han invitado para dar varias enseñanzas y participar también de un retiro de hombres que ellos tienen ahorita el mes de agosto. O sea, ese es el otro mes. Estamos pensando en mover las fechas por lo del retiro de mujeres, pero justo revisando las fechas, en esa semana no hay ninguna actividad aparte de la de los servicios generales, o sea que cuadra perfectamente para ir. Sería del 15 de agosto al 21 y la idea es compartir algunas charlas para los servidores, para los líderes de la iglesia, para la iglesia en general, hacer una escuela para padres y terminar con un retiro de hombres esa semana. Entonces estamos orando por eso, queremos ir a algunos hombres de aquí o mujeres o ir varios, pero también necesitamos presupuesto para eso. Son aproximadamente 500,000 pesos por persona todos esos 7 días más o menos. Entonces orar por ese presupuesto y bueno, que el Señor nos bendiga para poder ir a ayudar allá a la iglesia, poder ir a servir allá a la congregación. Entonces oramos y estudiamos
Isaías capítulo 50. Amado Dios, gracias por este tiempo, permitirnos estar aquí, Señor, reunidos para cantarte, recordar que somos tu iglesia, Dios, y estamos gozosos de poder participar de la redención que nos has dado por medio de tu Hijo. Y como cantamos ahora, creemos, Padre, firmemente en tu Hijo Jesucristo. Creemos que en Él hay vida, que en Él hay redención. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, Señor. Creemos que tú nos has dado vida eterna a través de Él. Y si alguien no cree, Señor, te pido que tu Espíritu Santo dé convicción de pecado, Señor. Te damos gracias por este tiempo, háblanos. Colocamos las actividades, todo eso que estamos planeando, Señor, para que si es tu voluntad lo confirmes, si no, sencillamente podamos desistir de lo que intentemos hacer, Dios. Queremos hacer solo tu voluntad. Padre, te pedimos por aquellos hermanos que están ahí en casa escuchando ahora, aquellos que están en cualquier lugar, Señor, del país, de la ciudad, fuera de este país también, Señor, que los bendigas. Te pedimos por aquellos que están quebrantados de salud, aquí y afuera, Señor, para que tu Espíritu también obre en medio de nosotros, y por aquellos que necesitan recursos, Señor. Guarda a aquellos que están ahí en la Guajira sirviendo, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 50, vamos a estar ahí avanzando, y bueno, recordemos que a partir del capítulo 49 y hasta el capítulo 57, buenas noches a todos, bienvenidos. Coloquen sus celulares en silencio, por favor. A partir del capítulo 49 de Isaías y hasta el 57, si bien todos esos pasajes hablan de la redención y de la consolación para Israel, se enfocan en el Mesías, hablan de Jesús. Y es hermoso. Ahorita estaba repasando algunos pasajes que vimos hace 8 días y parte de lo que vamos a ver ahora. Jesús habla, interviene desde el tiempo de Isaías. O sea, Él habla y uno puede ver cómo su corazón es expuesto por la redención del hombre, de Israel, pero del que quiera creer. O sea, es impresionante cómo podemos ver el corazón del Señor ahí. Y a veces pasamos esos pasajes por alto. A veces podemos caer en la trampa de, bueno, ya sé que sigue Isaías 50, ya leí Isaías 50, ya casi terminó un libro más. Pero yo creo que debemos examinar bien lo que estamos leyendo, y en esos textos donde el Mesías habla y expresa su corazón, identificarnos con Él. Lo que Él está diciendo ahí, lo que Él va a hacer, es por nosotros, por los pecadores, por Israel. Y eso nos lleva, yo creo que cuando captamos todos esos detalles, a tener no solo una identidad con el Hijo de Dios, pero a saber que hemos sido amados por el Hijo de Dios, por Dios mismo, y nos ama aún. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, que no nos apartemos de Él, que publiquemos las noticias acerca de Él. Él quiere una relación personal con nosotros. Y a veces perdemos de vista todos esos detalles. En el capítulo 49 veíamos que el Padre estaba hablando, el Hijo estaba hablando, y eso va a continuar hasta este capítulo. Algunos han llamado a este capítulo como el soliloquio del Mesías. Es como si el Mesías estuviera hablando consigo mismo. Se pregunta, se responde. Es como un soliloquio, pero es porque el Mesías está hablando acerca de la redención que hay para Israel. El versículo 1 al 3, Dios va a refutar a Israel. Recuerden que en el capítulo 49, porque este capítulo es una continuación de lo que estaba pasando, Dios habla, el Mesías habla, y ahora el Padre hace unas preguntas para llamar la atención del pueblo de Israel, pero para enseñarle unas verdades al pueblo de Israel acerca de Él como Dios. Dice en el capítulo 50, verso 1 al 3, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié?
¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Resulta que en el capítulo 49, el Padre viene hablando de cómo Él va a intervenir en el pueblo de Israel. También el Mesías habla de cómo Él va a salvar al pueblo de Israel, pero recordemos que en ese capítulo 49, Israel de alguna manera expresa como si Dios lo hubiera abandonado, como si Dios se hubiera olvidado de ellos, a tal punto con las preguntas que vamos a ver ahora, que Israel llegó a pensar que Dios se había excedido en el castigo que les había enviado a ellos. Y recuerden que la historia muestra que Israel en el exilio, en los cautiverios, se quejaba cuando Dios había permitido esos tiempos para que sus ídolos salieran y ellos los desecharan y volvieran a Dios. Pero por un momento Israel, antes de entender que el exilio era para ser limpiados de toda esa maldad, que era la única forma de ser limpiados de sus ídolos, ellos pensaban que Dios había exagerado sus castigos. Entonces Israel estaba en esa posición. Para el tiempo de esta profecía, lo más probable es que Israel estuviera en el exilio de Babilonia, antes de salir. Ellos duraron ahí varios años, 70 años antes de salir, y se cree que en ese momento Israel estaba ya todavía, había pasado tiempo, y ellos pensaban que Dios ya se había olvidado de ellos, que Dios estaba exagerando tal vez sus castigos. Entonces noten las preguntas que Dios hace en el verso 1 y 2. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? La pregunta es la siguiente: ¿yo me divorcié de ustedes? ¿Tienen una carta de divorcio? Muéstrenme en esa carta. ¿La tienen? Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo. El repudio era cuando un hombre no estaba conforme con la esposa y simplemente la despachaba. Entonces, Israel, con las preguntas que tenemos aquí, al parecer, lo que estaba manifestándole a Dios es: usted nos repudió, o sea, usted nos dejó, usted nos abandonó. Y Dios le dice: bueno, ¿dónde está la carta si yo los despedí? Es decir, muéstrenme ustedes que yo tomé la decisión de abandonarlos así como por así. Israel, ¿qué iba a poder responder acerca de eso? O sea, Israel podía decir: sí, Dios nos abandonó, Dios nos repudió. Israel no podía decir eso. Ahora, en el verso 1 dice, al final de las preguntas: he aquí por vuestras maldades ustedes fueron vendidos, he aquí por sus rebeliones su propia madre fue repudiada. Es decir, Israel fue enviada al desierto, al exilio por culpa de ellos. Pero noten la actitud que nos muestra de Israel este pasaje. Israel no pensó nunca en las consecuencias de su pecado. Tomó malas decisiones, la idolatría, hizo alianzas con pueblos que no eran. Y después de recibir las consecuencias del pecado, que ellos pensaron que iban a ser otras, llegaron a pensar que Dios se estaba excediendo con sus castigos. Y Dios les dice, en otras palabras: ¿me estoy excediendo con el castigo que ustedes están recibiendo? Él mismo responde ahí: ustedes por su rebeldía están donde están. Y esto nos muestra algo del ser humano. Tenemos la tentación y a veces jugamos con las cosas de Dios, con las cosas santas, y decimos: puede pasar tal cosa, puede pasar esto. Pasamos la raya, tomamos malas decisiones, y cuando vienen las consecuencias, nos enteramos de lo malo que realmente fue nuestra decisión. Y si no hay un corazón que en ese momento reconozca el pecado cometido, puede llegar a decir: Dios
es exagerado con su castigo. ¿Quién no ha pensado eso? O sea, Dios, ¿por qué tanto castigo para mí? ¿Por qué esta prueba tan difícil? ¿Por qué tantas consecuencias? Bueno, Dios nos advirtió. Entonces el hombre no puede medir jamás las consecuencias de su pecado. Por eso no deberíamos nosotros considerar siquiera jugar con las cosas santas, con las cosas de Dios. Sí, cuando uno observa el índice, por ejemplo, de mendicidad, de la drogadicción y las edades de los niños, hay personas que ya con el tiempo jamás hubieran querido probar esa primera vez, porque ahorita ya llevan años y nunca pudieron salir de ahí. Ah, pero al principio, ¿qué era? Era un juego, ¿no? En la escuela, tal, y ahora algunos están en la calle mendigando. ¿Por qué? Por un juego. Nunca midieron cuando les decían, ni siquiera vaya a probar. Y así en muchos otros pecados. El que empezó con las apuestas, se le advirtió, se le dijo, perdió la casa, apostó la esposa, apostó los hijos, apostó el carro, toda su vida y ya le debe el alma al diablo. Es un dicho que se dice. El pecado sexual, una enfermedad incurable y ahorita ya está arrepentido. Dios, ¿por qué permitiste esto? O sea, Dios le dijo, seguramente. Entonces, ¿qué nos muestra Israel? Que nosotros somos tan descarados, podemos llegar a ser tan, de alguna manera, cínicos, que Dios nos advierte, cometemos el pecado y creemos que Dios es exagerado con las consecuencias. A veces eso pasa con nosotros. Ahora, todo no va a quedar ahí, porque seguramente ya estamos siendo señalados por nuestro pecado y bueno que eso pase. Gloria a Dios, si su pecado está ahí, ¿para qué vine hoy? Justo hoy. Y todo iba tan bien. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Seguramente por eso algunas sillas están vacías, porque no queremos que nuestro pecado sea expuesto. Pero el asunto es que si el pecado no es expuesto, no podemos conocer la disposición del Redentor, porque Él puede perdonar todas esas injusticias. Ahora, si nosotros queremos recibir ese perdón. Entonces, Israel no estaba experimentando las consecuencias de un Dios caprichoso que quería descargar su ira con cualquiera y ya estaba enojado y vaya, sufran. Ellos estaban sufriendo su propia rebeldía. En el verso 2 dice que Él no halló a nadie cuando fue a buscarlos. Pero también pregunta, ¿se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios no quiere perdonar o sí quiere perdonar? Dios quiere, Él puede redimir al hombre. Dice, ¿no hay en mí poder para librar? ¿Ustedes qué dicen? Imagínense Israel, cientos de años después de haber salido de Egipto, haber experimentado las obras que experimentó, estando en el cautiverio, hastiado del pecado, de las consecuencias del pecado, y Dios le pregunta, ¿puedo librar? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Pues claro. Pero esa pregunta va unida a la anterior. Claro que Dios puede librar, ¿por qué me metí en esta? Y a veces nos pasa eso. Yo sé que Dios puede librar, pero ¿por qué me metí en esta? Dios me ayudó con esa deuda, dije que nunca más iba a tomar un crédito y salí de la deuda y ¡pum! El otro. ¿Por qué volví hice esto cuando salí de este? Y nos pasa y nosotros otra vez. Y a veces le echamos la culpa a Dios. No, somos nosotros. Sin embargo, estas dos preguntas, en el contexto del que hemos estado hablando desde el capítulo 49, nos tienen que recordar, hay un Redentor, hay alguien que nos puede redimir, pero eso tiene que llevarnos a una seria consideración. Si hay alguien que me puede redimir y la oferta de redención me la está dando en medio de consecuencias de mi pecado, pues me quiere librar para algo, y no es para que vuelva ahí, es para que siga en la libertad que Él trae. Es para que no vuelva a lo mismo. Lo más probable es que Israel estuviera en el exilio por años ya aquí en Babilonia, estaban tal vez a punto de salir. Creo que Dios los estaba llamando la atención para que consideraran que una vez fueran libres,
le dieran el lugar que él merecía. Entonces, el templo, la adoración, no más ídolos, y volvieran a una relación con él. Y eso es lo que puede estar pasando con nosotros justo ahora. Jesús vino para darnos vida, vida en abundancia, vino para darnos su Espíritu Santo, que nos da la capacidad de vivir en la voluntad de Dios. Entonces, ya experimentamos consecuencias por el pecado, ya algunos tal vez están hasta aquí, ya saben qué es vivir las consecuencias del pecado. Entonces, el Señor, ¿qué dice? Hay una oferta de redención y hay que vivir en esa libertad, no hay que mirar para atrás otra vez. Y Él habla ahí, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto ríos en desiertos, y Él empieza a manifestar unas cosas que solo Dios puede hacer. O sea, su poder es tal que puede hacer que el sol ya no brille más. Entonces, considerando eso, nos lleva a dos pensamientos. Uno, si intento jugar con Él, pues va a poder hacer cosas que me van a llamar la atención. Pero si acepto su redención, Él también me puede proteger, porque es Dios. Ahora, ¿en qué lado yo quiero experimentar ese poder del Señor? De Él cuidando, protegiendo mi camino, haciendo sombra, porque yo estoy viviendo y morando bajo su presencia, o intentando pelear con Él para que los ríos se vuelvan secos y los peces se pudran. O sea, Él puede estar de los dos lados, yo puedo experimentar eso. Y a veces creemos que el poder de Dios solo está dispuesto para las consecuencias, no, nos puede proteger. Un comentarista dice, cuando el hombre intenta jugar con Dios, se adentra en terrenos escabrosos. Generalmente, cuando ve que las consecuencias no eran como él pensaba, cree que Dios está exagerando. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, puede terminar culpando a Dios y caminando lejos de su presencia. Puede irse lejos. No juguemos con las cosas de Dios ni con las cosas santas. No juguemos con eso. No juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser hijos de Dios. En realidad busquemos una relación con el Señor. Y estaba leyendo un libro de A.W. Tozer que se llama La fe más allá de la razón. Y él dice que en la actualidad, para su momento, el cristianismo se ha rebajado bastante. Ya las personas no aman a Jesús, sino la cultura cristiana. Porque el cristianismo es chévere ir a la iglesia, bacano, ¿no? Pero las personas no predican, no se cuidan, no viven una vida santa intencional. Ahora, el evangelio y la prosperidad, todas estas doctrinas extrañas han hastiado a las personas. Salen de esos lugares, ¿para qué cuidarme? ¿Para qué santidad? ¿Para qué? Vea lo que pasa. Ahora, Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa de eso. Volviendo acá entonces, del verso 4 al 8 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, y empieza a hablar el Mesías, para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Empieza a hablar el Mesías, y hay dos cosas que resaltan aquí en todo esto. Uno está en el verso 5, dice, el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Y la expresión que está ahí se ilustra en Éxodo capítulo 21, cuando el siervo por voluntad propia le decía al amo, quiero estar contigo, quiero servirte por amor. Entonces el amo en el dintel de la puerta le hacía un orificio y le colocaba un aro, diciendo, es mi siervo y estamos por amor.
Y dice, hablando el Mesías aquí, dice, el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Es decir, Jesús se entregó por voluntad propia por nosotros. Pero inicialmente el Mesías está hablando hacia Israel, que fue un pueblo terco, rebelde, y a ellos se entregó. Y dice ahí, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Y cuando uno ve en Mateo 26, también eso está en Marcos capítulo 14, acerca de la crucifixión de Jesús, la humillación que Jesús experimentó, no hay ninguna película que la pueda ilustrar como fue al 100%. O sea, no hay, porque fue una humillación increíble, o sea, fue algo realmente extraordinario en el sentido de lo espantoso que pudo haber sido. O sea, su piel desgarrada, la humillación de ser el Hijo de Dios y estos hombres diciendo, bueno, adivine quién lo golpeó, con la cara oculta. Y todo eso él dice, primero que todo por Israel, pero sabemos que eso es para todo aquel que quiera creer, para todo aquel que quiera ser salvo. Eso fue por nosotros, esa humillación. Entonces, note cómo cambia la conversación aquí. El Señor dice, ustedes piensan que yo exageré con mi castigo, pero en realidad ustedes han sido rebeldes. Y ahora el Mesías dice, yo di mi vida en humillación por este pueblo rebelde. Entonces, nosotros tenemos que meditar muy bien en esto. Yo creo que la iglesia a nivel general carece en este momento de meditación en lo que implica la obra redentora de Jesús. O sea, es como se ha limitado a la película, Mel Gibson la sacó del estadio, qué grave, qué bacano, que que lo otro. Pero ¿ustedes creen que lo que Jesús vivió es para sentarse a comer crispetas? O sea, eso no es, en realidad no es para eso. Pero nosotros, como es algo comercial, lo volvemos eso. Como es una cultura ya cristiana, no, la pasión de Cristo, no, Dios mío, mi Señor, sí, qué partidazo. Pero no, o sea, eso que el Señor estaba viviendo no era un show, no era Messi ahí en Miami jugando por dólares, no, o sea, no era un show similar. A veces casi que lo igualamos, ¿no? Como que el mejor partido de la NBA y Jesús está en la cancha ganando por mí. No es igual para nada. ¿Por qué? Porque Él, como dice el pasaje, estaba dándose a sus heridores por la redención del pueblo, por la redención nuestra. Y eso es lo que nosotros debemos considerar. El precio que Jesús estaba pagando ahí es por mi redención, por mi libertad. Redención para vida eterna. Esa redención me da justificación, me da identidad, porque ya no pertenezco al mundo, al pecado, a Satanás. No me pertenezco a mí mismo, sino al Hijo de Dios. O sea, Él me compró. Pero Él me compró ¿para qué? ¿Para que yo hiciera lo que quisiera o para que hiciera su voluntad? Ahí debemos considerar lo que es mi encuentro, mi relación con Cristo para lo que sigue. Si nosotros consideramos eso, muchas de las cosas que estamos viviendo y pasando como cristianos no las estuviéramos pasando, porque consideraríamos lo que costó mi redención, mi libertad. Entonces esto ya lo que hace es afectar para bien todas las esferas de mi vida, todo lo que implica mi vida, como individuo, como ciudadano, como esposo, como hermano, como padre, como hijo, en todos los sentidos, porque es mi redención y le pertenece a Él. Ahora, la reprensión, ¿cuál ha sido? Ustedes se alejaron de mí, pero el Señor viene y dice, ahora yo me entregué por ustedes. Entonces, como decía al inicio, uno puede quedar aquí al principio aplastado. No es que hablaba del Mesías, claro, habla del Mesías. Pero aquí vino el Mesías a redimirnos del pecado. Entonces tenemos que saber qué es lo que implica el pecado. Es sucio. El pecado nos lleva a la rebeldía. Trae consecuencias severas. Y solo el Hijo de Dios puede restaurarnos de eso.
Entonces la oferta estaba para Israel, pero para todos. Y esto es para agradecerle al Señor, porque Él se entregó por nuestras rebeliones. Y eso lo vamos a leer más adelante en Isaías 53 también. Ahora, del verso 9 al 11 dice, he aquí, en el verso 8 dice, cercano está de mí el que me salva. Miren lo que dice el Mesías, ¿quién contenderá conmigo? ¿Quién puede? Uno a veces piensa en el enemigo, ¿no? Satanás no puede con Jesús, ¿cómo se le ocurre? Eso no es 50% y 50% no. Pero ¿a quién le está hablando el Señor? A Israel. Israel se estaba portando rebelde. Israel estaba intentando contender con su Salvador. Ahora, nosotros coloquémonos en los zapatos de Israel. ¿Podremos nosotros contender con el Redentor al que el Padre dice, escúchenlo a Él, que es mi Hijo? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder contender con el Señor? Deberíamos bajar nuestras armas, postrarnos y que Él haga con nosotros lo que quiera. Es lo único que podríamos hacer. Veríamos cosas extraordinarias en nuestras vidas. No las hemos visto por tercos. Si no hemos visto cosas extraordinarias a causa del Evangelio y de nuestra relación con el Señor, es únicamente porque estamos tratando de vivir con nuestro yo y no dejar que el Espíritu viva. Pero las bendiciones están ahí sobre la mesa. Están sobre la mesa. Verso 8 al final dice, acérquense a mí. La oferta está, ¿no? 9 al 11, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay que condene la obra del Señor? Nadie, nadie puede hacer eso. Pero hay alguien que lo quiere intentar. ¿Usted, cristiano? ¿Usted va a ir a Jesús? Tan joven, tan lindo, tan linda. Yo voy a ir a Jesús. ¿Usted no le han dicho eso? Oiga, ¿usted tan linda y cristiana? No, ¿cómo le ocurre? ¿Usted tan lindo y cristiano, soltero, con plata y cristiano? No, ¿cómo le ocurre? A veces pasa, a veces pasa. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quiénes? Los que quieren contender con el Señor. Van a pasar, se van a podrir. ¿Quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Aquí están las dos personas. ¿Quién hay? Escuche bien. ¿Quién hay que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que teme realmente a Dios, escucha la voz del Mesías, de Jesús. Atiende su llamado. No es que yo amo tanto a Dios. Usted es cristiano, usted cree en Jesús. No, de Él ni me hable. No, entonces usted y yo no estamos hablando del mismo Dios. Porque el que teme a Jehová Dios, el creador del cielo y de la tierra, escucha la voz de su siervo. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Pregunta para nosotros aquí, ¿hay alguien que teme a Dios? ¿Hay alguien que está escuchando lo que el Señor está diciendo? No más. O sea, no quiero que estés en las condiciones de pecado, de consecuencia, no quiero que estés ahí, quiero que estemos bien, quiero liberar tu vida, quiero redimir tu vida. ¿Hay alguien que está escuchando eso? Como dicen por ahí, yo no sé a quién le estoy hablando ahora. El Señor sabe a quién le está hablando y a cada uno de nosotros. El Señor quiere que vivamos en esa libertad que Satanás, que el mundo, la carne nos quiere robar. Nos presenta cosas que son tan ridículas y nosotros caemos en ellas. Cambiamos algo tan banal por la libertad en Cristo, por un hogar, una iglesia donde Cristo se mueve, por nada, de verdad. O sea, si nosotros examinamos nuestras recaídas, nuestras caídas, como lo quiera llamar, cuando uno rebobina el cassette, uno dice, yo sí fui muy tonto. O sea, tanto por nada. O sea, siempre que uno examina el pecado y sus ofertas, con las consecuencias, nuestra relación rota con el Señor, uno dice, es que yo sí, no sé cómo pude haber hecho esa tontería, porque no medimos. Y cambiamos lo bueno por lo mejor, por
lo que el mundo nos ofrece. Dice ahí en el verso 10, el que anda en tinieblas, dice, y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. O sea, me parece tan curioso que él no dice aquí, el que anda en luz, el que está bien, siga bien con Jesús o con el Mesías. Él está hablando a Israel, que estaba en el exilio, pero también le está hablando a personas que carecen de luz. Entonces esto demuestra algo. El Señor quiere orar, puede hacerlo, pero Él desea que nosotros reconozcamos nuestra posición y nuestra condición. Señor, estoy en oscuridad. Estoy en una situación donde quisiera desviarme, donde quisiera apagar todo, ya que todo terminara. Pero yo sé que tú eres el Redentor. Y aquí estoy, cambia mi vida. Parece un cliché y se ha usado, pero muchas personas, el Señor ha empezado una obra cuando ellos han dicho, si eres real, ven a mi vida. Y ha pasado. Ahora, no es que tenga que usarse como la fórmula, pero muchas personas, cuando han estado en esa situación y se arrepienten, el Señor viene. Pero nosotros no podemos jugar con eso. No, voy a esperar a caer bien bajo para... Eso sería como ser rebelde. Pero miren, el Señor dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Busquen al Señor, busquen a Dios. Dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Bueno, ahorita como que cambia y dice, bueno, ¿al fin qué? Bueno, el verso 11 es como decirles, si usted quiere confiar en su propia luz y no en la mía, entonces lo que van a hacer es experimentar dolor, van a morir en el dolor. Entonces Dios está diciendo, mi siervo está aquí, el Mesías, el siervo está diciendo, yo estoy aquí, pero Él dice, tienen que reconocer su oscuridad para que yo pueda brillar. Sin embargo dice, si ustedes quieren seguir en su propia luz, lo que ustedes consideran luz, pues lo que van a hacer es morir, van a perecer. Resulta que las teas pues son como antorchas. Entonces hay dos opciones, en que nos hagamos nuestras propias antorchas o en que en la oscuridad que estamos le digamos a Jesús, yo necesito que tú estés aquí en este corazón. Yo necesito estar aquí. Aquí están mis velas. A veces se usa la imagen de las llaves, ¿no? Bueno, entréguele todas las velas y los fósforos al Señor, candela, todo lo que tenga por ahí. Nada, que nada de lo que usted tiene alumbre por voluntad propia. Que el Señor, que cuando venga el Señor, Él sea el que brille. Eso es lo que Él quiere. Entonces, inicia con una reprensión, pero es como un sarcasmo, porque ellos le dijeron al Señor, uy, estás exagerando con el castigo. Y el Señor les dice, ¿en serio? Ustedes han sido rebeldes, se lo merecen, en otras palabras. Y al final dice, ustedes pueden seguir en su propia luz. Pero ¿cuál es todo el contenido? Yo quiero alumbrar, o sea, yo quiero redimirlos, yo quiero librarlos. Entonces, podemos concluir con tres cosas aquí en lo que vemos en este capítulo. Una de ellas es la siguiente, para que no se me vaya a olvidar. El pecado trae unas consecuencias que nosotros no podemos medir. No podemos medir. Debido a eso no deberíamos jugar ni considerar pasar la línea al pecado. No deberíamos considerar eso. Por otro lado, la obediencia conlleva una buena relación con Dios. O sea, siempre va a ser igual. Ahora, cuando hablo de obediencia aquí, es que tratar de ser una buena persona, ¿o a qué obediencia hago referencia? Es a considerar su siervo, al que dio su vida por cada uno de nosotros, a considerarlo a esa obediencia que sigue el siervo. Y cuando nosotros consideramos y abrazamos a Jesús, Él nos va a librar de esa oscuridad en la que nosotros a veces estamos inmersos y no nos damos cuenta. Y seguimos, ¿no? Entonces, estamos entrando en terrenos oscuros, prendemos la antorcha
No, yo con esto puedo, esta es mi estrategia. La antorcha se apaga, prendo la velita, prendo la candela, prendo el fósforo, en lugar de decir, no, Señor, yo no puedo seguir por aquí. Yo necesito es que tú brilles, que tú me guíes. Recuerdan que Jesús dijo, yo soy la luz, que cree en mí no va a andar en tinieblas. Rechazar a Jesús es decir, pues quiero seguir a mi manera, en todas las áreas de la vida. Entonces, Isaías 50 nos muestra desde ese entonces la importancia de la obediencia al Señor, la obra de Cristo Jesús, que es llevarnos a la voluntad del Padre. ¿Necesita usted dirección? ¿Necesita usted sabiduría? ¿Está en oscuridad? ¿Está en el exilio como Israel? ¿Necesita liberación de eso? ¿Salir del cautiverio? El Señor está diciendo, yo puedo. Entrega tu corazón, entrega todo lo que eres y Él va a hacer esa obra. Vamos a orar, coloquémonos de pie, oramos. Nos vamos a despedir con alabanza mientras estamos cantando. Aprovechemos también para orar al Señor, para dejar que nos ministre. A veces, sí, cantamos de una manera muy superficial, pero yo creo que es un buen momento para derramar nuestro perfume más valioso a sus pies. Bueno, no vayan a cantar esa, no estoy diciendo que canten esa, pero sí es, o sea, es la figura, ¿no? Como, Señor, de verdad, eso es todo lo que tengo, es todo lo que tengo, aquí estoy. Amado Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por el libro de Isaías, Dios. Padre, un pasaje tan hermoso como estos, gracias por él. Gracias por la exhortación, Dios, por la reprensión. Gracias por señalarnos ahí, ese lugar donde ni nosotros mismos queremos ver. Ese lugar que está ahí pudriéndose tal vez, porque ocultamos cosas. Gracias por alumbrarnos con tu palabra y decirnos, hay algo que no anda bien. Pero gracias, Señor, sobre todo porque nos dices que quieres ayudarnos, quieres traer redención, quieres liberar nuestras vidas del cautiverio del pecado, de nuestra carne, de nuestro yo, del sistema, Dios. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Y si usted está aquí en este momento y usted se identifica con ese Israel, que aún después de advertencia tras advertencia, decidió ir en contra de lo que Dios dijo, y está sufriendo consecuencias que jamás pensó que iban a llegar. Si usted está en esa posición, dígale al Señor, Señor, aquí estoy en mi cautiverio, Dios. Aquí estoy por mi terquedad. Tú no has exagerado con tu castigo, Dios. Lo merezco. Aquí estoy, Señor. No sé cuánto tiempo vaya a continuar esto, Dios. Pero quiero decir algo, y es que te pido que me perdones. Quiero que me redimas, que me liberes. No quiero volver a lo mismo, Señor. Quiero honrar a tu Hijo. Quiero ser fiel a tu nombre, Señor, a tu salvación. Quiero vivir en gratitud, Dios. Aunque salga de estas consecuencias sin un brazo, sin un pie, aunque salga herido, Señor, con lo que quede, Dios, yo quiero servirte, quiero seguirte. Ayúdame, aquí estoy, Señor. Si usted, como vimos en su palabra, toma esa decisión, Él lo va a liberar. Él va a hacer una obra extraordinaria. Y no vuelva atrás, no volvamos atrás, jamás. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos, Señor, por medio de 11 versículos, Dios. Te bendecimos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita que estemos cantando, dejemos que el Señor hable a nuestro corazón, a nuestra mente. Cantemos con libertad, con gratitud.
Él lo merece. Bueno, amado Señor, te damos gracias en esta noche, Dios. Queremos agradecerte por tu palabra, por llenarnos de tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades, Señor, nuestros pecados, Señor. Por eso venimos a ti, a tu presencia, para que seas tú renovándonos, llenándonos más de ti, Señor. Aunque salgamos de este lugar, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Guárdanos, llénanos de tu paz, Jesús. Amén. Dios del cielo y del mar, Dios del cielo y del mar. Dios del universo, de la tierra y del mar, los cielos son tu habitación. Gloria a tu majestad, Dios de los astros y de la eternidad. Eres santo, santo. El universo muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios del cielo y del mar, Dios del cielo y del mar. Temprano en la mañana celebraré tu luz, al trono en la noche yo te buscaré, Jesús, Dios de los astros y de la eternidad. Eres santo, santo, el universo muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios del cielo y del mar, Dios del cielo y del mar. Aleluya, el Señor del cielo y del mar. Aleluya, el Señor del cielo y del mar. Aleluya, al Señor del cielo y del mar. Santo, 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 santos, Dios de los astros y de la eternidad. Eres santo, santo, revélame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo, el universo muestra tu majestad. Eres santo, santo, aleluya, el Señor del cielo y del mar. Aleluya, el Señor del cielo y del mar. Aleluya, el Señor del cielo y del mar. Eres santo, santo.
Señor les bendiga.